Hola a todos, DG World les trae un nuevo capítulo de esta novela. Si les gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela junto con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos con la novela. ¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 211 a 220. Capítulo 211. Velo nocturno y jaulas entrelazadas. En el mundo mágico, también existe un sistema de eliminación de selección natural entre los hechizos mágicos similares a la naturaleza. Por ejemplo, existen innumerables hechizos mágicos que pueden obstaculizar los sentidos de otras personas. Algunos hechizos que se usan con poca frecuencia y son difíciles de usar se eliminan y desaparecen. La larga distancia. En la larga historia. Sin embargo, se conservan aquellos hechizos que son eficaces y rentables, como tapones para los oídos, hechizos para enfermedades oculares, etc. Por supuesto, para lograr el mejor efecto, estos hechizos a menudo solo pueden actuar sobre un único sentido del objetivo. Para desactivar completamente todos los sentidos del objetivo, esto requiere la cooperación e interacción de múltiples hechizos. Pero si realmente quieres lograr los resultados anteriores, suena muy difícil, y hacerlo es aún más difícil. No solo todos los hechizos mágicos deben lanzarse correctamente, sino que también todos los hechizos mágicos deben impactar con precisión en el objetivo. ¿Puedes imaginar lo difícil que es hacer estas dos cosas al mismo tiempo? ¿Hay algún hechizo de reemplazo que sea más sencillo de lanzar y que no requiera tanta habilidad por parte del oponente? Sí, es un hechizo mágico que actúa sobre el mundo exterior y bloquea directamente los sentidos del oponente con objetos extraños. Por ejemplo, hay nubes brumosas. Aunque puede bloquear todos los sentidos de todas las personas dentro del alcance del hechizo al mismo tiempo hasta cierto punto, obviamente en términos de efecto, la niebla no es tan efectiva como aquellos hechizos de bloqueo que se especializan en un cierto sentido, y si el lanzador está dentro del alcance de la niebla, dentro del cuerpo, sus sentidos también serán bloqueados por esta maldición. ¿Eso es todo? ¿Son estos los únicos métodos que tiene el mundo mágico? Obviamente no, hay hechizos más profundos escondidos en todo el mundo, ya sea en libros antiguos, enterrados en ruinas en áreas desconocidas, o en las mentes de grandes magos. En el Reino Dragón, entre los libros de magia que se han transmitido desde la antigüedad hasta el presente y registran innumerables hechizos relacionados con la magia, existe tal hechizo. Su nombre es Velo Nocturno. Velo de la noche. Mientras Glenn recitaba el hechizo en chino después de estabilizar su mente y su firme creencia, un extraño humo negro con un poco de escarlata salió de su cuerpo, cubriendo todo el baño de niñas en el segundo piso casi al instante. Veil of Night. Glenn sin beber la poción de cambio de género y en un estado sin disfraz. Sí, esta es la imagen utilizada en la nueva portada. La visión en el único ojo que le quedaba al basilisco también se oscureció, su visión desapareció y su audición quedó completamente discapacitada. Después de ser golpeado por el explosivo, abrió la boca con dolor. Fue tomado por sorpresa e inhaló una gran bocanada de negro. El humo y su sentido del olfato y del gusto ya no eran efectivos. Lo que es aún más aterrador es que tan pronto como el humo negro entra en contacto con su enorme cuerpo, rápidamente cubre sus frías escamas bajo la erosión del diablo, el toque del basilisco se adormece gradualmente. A causa de la extraña sustancia, el basilisco ni siquiera podía sentir su propia existencia. No solo eso, incluso su órgano sensor de calor ha perdido por completo su función original. Ahora el basilisco se ha perdido en la oscuridad. El velo de la noche, debido a la combinación de poder demoníaco y espiritual, extiende una niebla negra corrosiva centrada en el taumaturgo. Cualquiera que entre en contacto con él pierde los 5 sentidos y se pierde en la oscuridad y el miedo, como si un individuo tuviera sido exiliado del mundo. Este es el uso más básico de la propiedad devoradora del poder demoníaco. Está registrado en las primeras páginas del libro mágico. Pero aún así, Glenn solo dominó completamente esta técnica después de mucho entrenamiento riguroso y arduo. Y dado que el demonio mismo ha sido constantemente erosionado por el diablo y controlado por el diablo, Glenn no se verá afectado por este hechizo incluso si está dentro del alcance del velo nocturno. Detrás de Glenn, Hermione, que viste satén negro, tiene el inmovilizador del demonio en su cuerpo. El poder del santo no se verá afectado por esto, e incluso si ella no es una santa, el intercambio de sentidos entre los dos y el de Glenn
Mantenimiento. La sensación de calidez aún le permitía observar claramente las escenas circundantes en medio de la gasa de la noche. Debido a que había perdido por completo el sentido de su propia existencia, el basilisco se asustó y de repente entró en pánico. Su enorme cuerpo se balanceó sin rumbo pero con un poder asombroso, destruyendo todas las tablas de madera y ladrillos de alrededor. Pero Glenn no detuvo sus acciones por esto. Manteniendo la liberación del velo nocturno y reprimiendo al inquieto Obscurus en su cuerpo, Glenn se agachó y tocó el suelo con las manos. Refinado. Bajo la cobertura de la niebla negra, incluso la luz que simbolizaba el comienzo de la formación de alquimia fue absorbida. Innumerables líneas alquímicas comenzaron a extenderse por el suelo en todas direcciones, y los materiales de alquimia que Glenn había dispuesto a su alrededor de antemano estaban en contacto. Los patrones alquímicos se refinaron en un instante. Jaulas escalonadas. Junto con el canto de la segunda mitad del hechizo, Glenn sintió que la mayor parte del poder mágico en su cuerpo fue extraído por el conjunto de alquimia, y los materiales líquidos de refinación que se habían derretido en varios lugares alrededor del basilisco inmediatamente absorbieron el poder mágico de las líneas de alquimia y le remodeló al instante. Una serie de feroces columnas irregulares hechas de materiales compuestos duros desconocidos con púas afiladas se levantaron del suelo. Se cruzaron e instantáneamente encerraron al basilisco sacudiendo su cuerpo en pánico en el suelo. Las púas formadas a partir de materiales alquímicos con propiedades para destruir demonios rayaron las escamas del basilisco y perforaron su carne. Sin embargo, los 5 sentidos del basilisco estaban sellados y debilitados y solo podía sentir una contracción inexplicable en su cuerpo. El dolor ya no se puede sentir. Sin embargo, debido al instinto de supervivencia de los seres vivos, el basilisco todavía creía profundamente que su situación actual era muy peligrosa, por lo que comenzó a luchar con fuerza. Las púas del feroz cilindro que lo retenía penetraron más profundamente, pero la jaula tambaleante no. Comenzó a romperse y aflojarse gradualmente. No se puede subestimar el poder físico del basilisco. Glenn no tenía intención de seguir usando la alquimia para fortalecer la creación de alquimia. Ya había sacado la daga de su manga y corrió hacia el basilisco mientras la sostenía detrás de su espalda. Su propósito no era contar con cuánto daño su alquimia podría causarle al basilisco, siempre y cuando pudiera contenerlo por un período de tiempo para poder acercarse y destruir el ojo restante del basilisco. Durante el tiempo en que llegó frente al basilisco, la tarea de sujetarlo quedó en manos de Hermione. Las luces blancas pasaron al lado de Glenn y golpearon con precisión los pilares entrelazados que inmovilizaban al basilisco. El hechizo de transformación se sumergió en ellos. Esos pilares feroces cambiaron instantáneamente de forma, encogiéndose y conectándose entre sí, e invirtieron la dirección de la brecha. El basilisco originalmente inmovilizado fue inmovilizado aún más por el hechizo de transformación agregado por Hermione, que confiaba en su dominio del conocimiento, su comprensión de la estructura de jaula entrelazada creada por Glenn y su capacidad para comprender cosas sutiles en el estado del momento presente. El uso de la transformación para estabilizar aún más la forma de toda la jaula, de modo que la enorme fuerza del escape del basilisco fuera dispersada por su estructura cuidadosamente diseñada, y no pudiera romper la creación alquímica de Glenn por un tiempo. La cariñosa niña también separó especialmente parte del cilindro y lo convirtió en una cuerda flexible para envolver firmemente la boca del basilisco y evitar que accidentalmente lastimara a Glenn inconscientemente. Todo el proceso tomó menos de un segundo, y en ese momento Glenn ya había llegado frente al ojo derecho restante del basilisco. Hilos de sustancia negra envolvieron su daga. Con un golpe de su mano derecha, una luz negra brilló, su mano izquierda presionó contra el mango de la daga y apuñaló con todas sus fuerzas. Al momento siguiente, la energía demoníaca entrelazada en la daga se erosionó y rompió la protección mágica en la superficie del basilisco. La hoja fría atravesó sus gruesos párpados y la hoja afilada se hundió en el ojo derecho cerrado del basilisco. Capítulo 212. Regreso al punto de partida original. Glenn sostuvo el mango del cuchillo con fuerza con el revés, girándolo y girándolo. Lo soltó antes de que la cabeza del basilisco lo golpeara con fuerza. Se dio la vuelta y pateó la daga insertada en el ojo derecho del basilisco directamente. Ojos del basilisco, y al mismo tiempo, rápidamente se retiró con la ayuda de esta fuerza. La niebla negra que llenaba el baño comenzó a disiparse y Glenn dejó de soltar el velo nocturno.
Por un lado, el propósito original de esta técnica era eliminar el lado derecho restante más peligroso del basilisco mientras sus 5 sentidos estaban cegados. Y ahora el objetivo se ha logrado. Por otro lado, aunque la duración total del velo nocturno es solo de menos de 4 segundos, Glenn ya no puede soportar la invasión física y mental que tal liberación de Obscurus le trae. El velo de la noche acababa de desvanecerse, el aura demoníaca que cubría su cuerpo se disipó lentamente y el basilisco sintió que todas sus percepciones habían regresado. Pero hay un sentido que ha perdido por completo su función adecuada. En su mente, la única escena que se podía ver era la imagen térmica formada por el calor sentido por la cuenca del labio. La escena borrosa que debería haber sido visible desapareció y se volvió completamente negra. Es ciego. El dolor tardío en su ojo derecho era como un rayo que atravesaba el cielo en la oscuridad, atravesando instantáneamente su pequeña razón. La sangre gorgoteante brotó de las pulposas cuencas de sus ojos y el basilisco se volvió completamente loco. Su aterrador rugido pudo destrozar los tímpanos. Su cuerpo se hinchó y las jaulas entrelazadas que lo ataban alrededor del basilisco colapsaron. Sintiendo la conmoción hinchada en su cuerpo, el dolor punzante en su cerebro y las abrumadoras emociones negativas en su mente, Glenn simplemente frunció el ceño ligeramente. En ese momento, ya se había retirado hacia Hermione. Al ver que Glenn había abandonado el área peligrosa, Hermione tomó una decisión rápida y su hábil hechizo de transformación se disparó una vez más hacia el polvo levantado por el basilisco que luchaba y rodaba como rayos de luz. La pequeña ya no persigue la estabilidad de esos pilares. Por ahora, solo será cuestión de tiempo que el basilisco se libere de las jaulas escalonadas utilizadas por Glenn. Luego, usa la mayor cantidad posible del valor restante a jaula. Tan pronto como los pilares escalonados entraron en contacto con el hechizo de transformación lanzado por Hermione, comenzaron a girar en un estallido de luz blanca y convergieron hacia el cuerpo del basilisco. Las feroces y delgadas púas transformadas de pilares de piedra perforaron instantáneamente al basilisco. Aunque muchas fueron rotas o desviadas por sus duras y suaves escamas, todavía hubo muchas que avanzaron desde diferentes direcciones y atravesaron los espacios entre las escamas. El cuerpo del basilisco. Estas púas no pueden escapar al destino de ser rotas al final por el basilisco, pero han penetrado profundamente en su cuerpo y le han causado daños graves e irreversibles. Esta es la primera vez que Hermione usa este hechizo de transformación. Después de todo, este efecto es demasiado cruel después de que se aplica con éxito. Pero en este momento, Hermione no tiene ninguna carga psicológica y no hay rastro de insoportabilidad o culpa en sus ojos marrones. Existir. Por el contrario, los ojos de Hermione brillaban con la misma luz fría y peligrosa que los de Glenn en ese momento, y la emoción revelada era la alegría de la venganza. ¿Cómo puede una niña sentir simpatía por cosas que lastiman a sus amigos? Sería mejor que cosas como el basilisco murieran rápidamente. También estaba el diario de Voldemort. Si ella y Glenn no hubieran aparecido a tiempo, su amiga Ginny podría haberlos abandonado. Aunque todavía soy un poco reacio al comportamiento de Glenn de lanzar la maldición imperdonable, como dijo Glenn, no hay herramientas malas, solo herramientas utilizadas en el lugar equivocado, siempre y cuando la maldición imperdonable no caiga sobre uno de los tuyos. Eso es. Buena maldición perdonable. Hermione. En jarras. Gilpet. Quizás el dolor causado por el trauma en el cuerpo ha superado un cierto umbral, o ciertas glándulas del cuerpo han comenzado a secretar una gran cantidad de hormonas relacionadas con los nervios. Incluso después de haber sido gravemente traumatizado por Hermione nuevamente, el cuerpo comienza a moverse hacia. La sangre brotó y el basilisco loco no detuvo su paso. Evitar que se arrastre. Lo que sea. La jaula tambaleante transformada por el hechizo de transfiguración de Hermione ya era vulnerable. El basilisco torció su cuerpo y destrozó la jaula circundante, liberándose del predicamento. Por supuesto, Glenn, quien se retiró al área segura, no se detuvo. Sacó muchos objetos de metal negro del anillo negro, los arrojó al suelo y comenzó a correr. Al mismo tiempo, lanzó un hechizo. Él mismo que podría liberar rápidamente su aliento. Sí, no se trata de ocultar el aliento, sino de liberarlo. Después de experimentar tantos traumas severos y dolor severo, es posible que el basilisco todavía tenga algo de cordura interior, pero después de oler el olor familiar pero repugnante del maldito tipo en el aire, estaba en su estado original. En su pequeño cerebro, la cuerda llamó. La razón estaba al borde del colapso y completamente rota.
Impulsado por el odio, inmediatamente abandonó otro objetivo que emitía calor en la distancia. Rápidamente giró la cabeza de la serpiente y la golpeó en la dirección en la que Glenn corría con aterradora intención asesina e impulso. Al ver que el basilisco corría hacia él sin importar que Hermione fuera su objetivo, Glenn supo que su juicio era correcto. Al mismo tiempo, la estrategia que habían discutido de antemano ya era medio exitosa. Glenn sabía que frente al basilisco, el poder actual de su magia por sí solo no podría matar efectivamente a este monstruo con una resistencia mágica extremadamente alta en combate cuerpo a cuerpo, incluso si Glenn pudiera omitir la resistencia mágica y usar directamente el ataque físico. Pero lleva demasiado tiempo matar al basilisco. Sin embargo, puedes lograr tu objetivo rápidamente usando armas térmicas como armas de fuego o explosivos, pero el basilisco ya ha sufrido una pérdida una vez. Incluso si pierde la cabeza, el instinto biológico no lo hará. Déjelo seguir observando su producción. Entonces Glenn sabía muy bien que para llevar sus planes a la siguiente etapa, depende principalmente de Hermione, y ahora solo hay una cosa que tiene que hacer. Eso es continuar conteniendo al basilisco, atraer su atención, esperar a que Hermione complete el arreglo y atraer al basilisco a la ubicación planificada. Entonces, corramos rápido. Glenn abandonó por completo la oportunidad de causar daño al basilisco, ya sea esquivando, rodando o usando el caminar como araña para cambiar la ruta. Los hechizos y hechizos que lanzó o el bombardeo de varias armas fueron solo para el propósito, desgarrar. Y morder al basilisco crea ciertos obstáculos y orientación. Poco a poco, Glenn ha guiado al basilisco aún más enojado en un gran círculo, casi corriendo por todo el baño, destruyendo todo lo que había en él, incluidas las paredes rotas y las grietas. En resumen, la casa de Moaning Myrtle está completamente terminada. Al final, Glenn finalmente regresó al punto de partida. 10 metros delante de Hermione. Capítulo 213. Los tiempos han cambiado de nuevo. Con el nivel de entendimiento tácito entre los dos, incluso si no había necesidad de comunicarse ahora, Glenn podía saber si Hermione estaba lista para él, y Hermione también sabía cuándo Glenn acudiría a ella. Forjado. El muro de piedra se mantiene. Al esquivar y rodar, Glenn tocó el suelo con su mano derecha mientras evitaba el ataque de mordedura del basilisco. La alquimia tan esperada se activó instantáneamente. Detrás de Glenn, el suelo inmediatamente se levantó, aumento de fuerza. Mientras volteaba su cuerpo y realizaba alquimia con su mano derecha, la mano izquierda de Glenn también aplicó simultáneamente un hechizo adicional para aumentar su poder. Con la bendición del hechizo, Glenn empujó con fuerza con su mano derecha y todo su cuerpo directamente elevándose en el aire, evadiendo así la trampa tendida por Hermione. Las formaciones negras formadas por rifles de francotirador estaban ordenadas cuidadosamente una tras otra. Sí, antes de que Glenn comenzara a movilizar la atención del basilisco y avanzar, la pila de artefactos de metal negro que sacó eran los rifles de francotirador que guardó en el anillo negro específicamente para lidiar con el basilisco. Rifle de francotirador antimaterial Ancio-Macfed 2 ohm, que utiliza un cañón de francotirador de 2 ohm, la longitud total del cañón es de 1,3 metros, la longitud total es de más de 2 metros, está equipado con un freno de boca de almeja pesado, un cargador de caja separado y utiliza una armadura especial de gran calibre. La munición perforante de francotirador se utiliza a menudo en vehículos antiblindaje y equipos terrestres. Su calibre es tan grande que se acerca a la categoría de artillería y su alcance máximo puede alcanzar los 5.000 metros. Para aumentar aún más su poder, Glenn la mejoró y la convirtió en un arma desechable, centrando todo el rendimiento del arma en disparar balas. En ese momento, estos segadores negros estaban parados en silencio sobre unas pocas pilas de extrañas estatuas de piedra, y Hermione había ajustado los gruesos hocicos negros al lugar donde el basilisco estaba a punto de aparecer. Glenn había discutido previamente con Hermione el método de ataque de combinar la transfiguración con armas térmicas, aunque el conocimiento actual de la niña sobre la transfiguración no le permitió transformar directamente la estatua de piedra y controlarla para replicar completamente lo que dijo Glenn. Y acciones tácticas complejas, pero aún es posible generar apenas una piedra abstracta que pueda realizar las acciones más simples como sostener un arma, girar la perspectiva y apretar el gatillo. Hermione ya se había retirado más de 10 metros de la posición del rifle de francotirador que había establecido. En ese momento, al ver que Glenn había abandonado la línea de armas, presionó con más fuerza el techo y corrió hacia ella. La niña inmediatamente agitó la varita. Su mano. ¡Bum!
Solo tomó un momento, y el muro de piedra hecho por Glenn fue destrozado por el basilisco, pero esas cosas extrañas transformadas por Hermione a través de la técnica de transformación sostuvieron esos rifles de francotirador antimaterial Ancio-Macfed 2-Ohm. El gatillo que apenas podía llamarse dedos se apretó al unísono. ¡Bum! Los sonidos de los rifles de francotirador, que eran mucho más fuertes que el sonido del basilisco chocando contra el muro de piedra hace un momento, se superpusieron, y un rugido que pareció derribar a todo Hogwarts explotó en el espacio. La extraña pila de rocas transformada por Hermione fue instantáneamente destrozada por el retroceso del rifle de francotirador. El polvo que se había depositado en el suelo volvió a levantarse, extendiéndose en todas direcciones centradas en el área donde disparó el rifle de francotirador, y disparando balas de 20 milímetros. El rifle de francotirador antimaterial Ancio-Macfed 2-Ohm también se desmoronó y sus partes internas volaron en todas direcciones. Cuando estaba a punto de golpear a Hermione, fue bloqueado por una barrera invisible. En ese momento, Glenn estaba en cuclillas junto a Hermione en una posición medio arrodillada. Mientras mantenía el hechizo de armadura que era suficiente para cubrirse a él y a Hermione, bloqueando las partes y el polvo que salían de la bala, sostuvo el rifle. Heridas en el basilisco. Hermione, por otro lado, había levantado el hechizo de bloqueo que había sido lanzado sobre ella y Glenn antes del disparo del rifle de francotirador, y ahora estaba usando el barrido ciclónico para limpiar todo tipo de obstáculos rotos alrededor de ellos dos que pudieran afectarlos. Los ecos del rugido se fueron debilitando y disipando gradualmente, pero los gritos y gemidos del basilisco continuaron durante mucho tiempo, y el humo y el polvo que levantaba se desvanecieron, a pesar de que ya había torcido la cabeza a causa de las campanas de advertencia en su mente y el percepción del peligro antes de que comenzara el tiroteo. Evitó ser asesinado en el acto por un disparo en la cabeza, pero aún así inevitablemente tenía varias heridas penetrantes en el cuerpo que explotaron en grandes cráteres de carne y sangre detrás de él. Sintiendo la sangre fluir fuera del cuerpo, la vitalidad disipándose poco a poco con el tiempo, el basilisco, que había caído en un estado violento y perdió la cabeza, también recuperó la conciencia. Está asustado. La voluntad de sobrevivir que se origina en el instinto biológico grita en su conciencia, diciéndole que escape a este lugar del bien y del mal. El basilisco nunca pensó que sería tan dañado por una criatura tan débil y frágil. En el diario, el pequeño Tom, que había estado cruzado de brazos y mirando con ojos fríos, también estaba estupefacto, ya fuera la extraña niebla negra liberada por esa persona al principio o los muggles que nunca había conocido en sus cortos 16 años. La vida. Las grandes armas del mundo actualizan constantemente su visión del mundo. Han pasado apenas unas décadas. ¿Qué pasó en este mundo de Hogwarts Folk? Originalmente, todavía esperaba que el basilisco se ocupara rápidamente a estas dos personas y luego lo sacara y colocara el diario en un lugar donde el joven mago pudiera encontrarlo fácilmente para continuar con su gran plan de limpieza, pero ahora el basilisco casi muere. Ante esta escena, Tom ya no tenía idea de confiar en el basilisco lisiado para matar a estos dos seres misteriosos. Solo quería escapar de aquí, escapar de estos dos malditos tipos y escapar de este maldito castillo de Hogwarts. Después de la muerte del basilisco, llegó su turno y no había necesidad de pensar en lo que le esperaba. No quería volver a sufrir la cruel tortura de la maldición Cruciatus de esa persona. Tom, que había recuperado algo de energía, inmediatamente proyectó su alma ilusoria en la realidad, confiando en la sombra para ocultar su figura, mientras se comunicaba ansiosamente con el basilisco en lengua Parcel. Frente a Glenn y Hermione, el vacilante basilisco estaba gritando y usando su cuerpo no tan gravemente herido para cubrir sus graves heridas por la lluvia de balas de Glenn. Quería huir tan pronto como recibió una llamada del heredero de Slytherin de inmediato. Siguió sus instrucciones, se giró ligeramente y se dirigió hacia Tom, quien fue arrojado a algún lugar por Glenn. Corrió hacia la dirección del diario de Riddle. Aunque el alma proyectada por el fragmento de alma de Tom es una semientidad ilusoria, y él hace todo lo posible por ocultar su figura en las sombras, ¿cómo puede ocultar que ha estado prestando atención al movimiento allí y que su sentido de sí mismo ha estado continuamente alterado? Activado. ¿Qué pasa con Glenn? Conoce a Tom. La proyección del alma de Riddle apareció y los movimientos del basilisco hicieron que Glenn guardara su ar. Hermione, prepárate, el plan entra en la segunda fase. Capítulo 214. No te detengas.
Es imposible que el diario se escape por sí solo, incluso si contiene fragmentos del alma de Voldemort. Si Tom quiere escapar de aquí, irse y mantenerse alejado de estas dos personas, solo puede confiar en Glenn y Hermione para atacar violentamente. Ataque, el basilisco todavía era capaz de moverse. Deja de atacar, ven aquí y llévame lejos. Los silbidos continuaron saliendo de la boca de proyección del alma de Tom, y gritó ansiosamente que era su única esperanza de salir de aquí. El basilisco, con el cuerpo magullado, logró animarse. Sin dudarlo, se dio la vuelta y se arrastró hacia el diario de Tom. Bajo la instigación del pequeño Tom, el basilisco abrió su boca ensangrentada y abrió los grandes trozos de grava. Aunque el cuadrado negro que contenía el diario era muy irritante, aún así se lo tragó de un trago. Al ver que el diario en el que se alojaba estaba envuelto en el cuerpo del basilisco, el pequeño Tom, que se sentía temporalmente seguro, exhaló un suspiro de alivio, luego giró la cabeza y miró profundamente a los dos hombres bajos escondidos bajo las túnicas negras con resentimiento. Ojos. Te recuerdo. Ya no ocultó deliberadamente su figura y salió de las sombras. En ese momento, el basilisco también recogió al pequeño Tom, luchó por observar la ruta de escape a través de la perspectiva de detección de calor, y luego corrió hacia él. La salida del baño, aunque estaba gravemente dañada, su velocidad de movimiento aún estaba más allá de la capacidad de la gente común para seguir el ritmo. Solo lávate el cuello y espera. Eventualmente regresaré. Cuando llegue ese momento, serás el primer sacrificio con el que anuncio mi regreso al mundo. Después de dejar de lado sus duras palabras y tratar de salvar las apariencias, el pequeño Tom desapareció lentamente y volvió a su diario. Hermione, vámonos también. Al ver que el basilisco se había escapado del baño como se esperaba, Glenn dobló ligeramente las rodillas y le dijo a Hermione: sube aquí. La niña ronroneó, saltó encima de Glenn y abrazó su cuello con fuerza. Aunque Glenn todavía era la niña que era una cabeza más baja que ella, esto hizo que Hermione se sintiera un poco rara, pero quería seguir el ritmo. Del basilisco solo puede depender de Glenn. Sintiendo la suavidad en su espalda, Glenn cargó a Hermione en su espalda, sosteniendo a la niña en su espalda con ambas manos para asegurarse de que no se resbalara. Ligero como una pluma, veloz como el viento, que mueve la tierra. Con el lanzador triple en la punta de sus dedos, la figura de Glenn inmediatamente comenzó a moverse rápidamente. Debido a que la mayor parte del siguiente viaje es una sección recta en el corredor, correr sobre el terreno en movimiento mientras el hechizo del terremoto afecta el mundo exterior es una cuestión muy simple en comparación con otras situaciones. Para dar un ejemplo detallado, esto es como cuando tomas el ascensor peatonal instalado en el suelo del aeropuerto, no te detienes, sino que continúas caminando en el ascensor en movimiento. La velocidad ya era muy rápida para esa situación, y mucho menos la velocidad actual de Glenn. A pesar de que todavía llevaba a una pequeña Hermione en su espalda, su velocidad actual aún podía morder firmemente detrás del basilisco que cargaba. En definitiva, es muy rápido. Una emocionante persecución comienza por la noche en el pasillo del segundo piso del castillo de Hogwarts. En este momento, Little Tom ya había conectado su conciencia con la conciencia del basilisco, y comenzó a ordenarle que se moviera mientras barría la cola para romper la pared y dejar obstáculos detrás para retrasar a los perseguidores detrás de él. La mente de Tom daba vueltas rápidamente, pensando en la mejor ruta de escape. No es una opción continuar así. La fuerza física del basilisco ya no puede soportar mucho consumo. Necesito alguna forma de obstaculizar a esos dos malditos tipos. La mitad de Hogwarts está cerca del lago negro. No debes ir allí. La velocidad de movimiento del basilisco se reducirá considerablemente cuando entre al lago negro, y en su estado actual, lo más probable es que se ahogue en el agua. No podría. No correría aunque quisiera. Y la dirección del otro lado son las grandes llanuras. Este es un rechazo directo. Sin ningún obstáculo para deshacerse de esos dos tipos, será simplemente una muerte lenta. Efectivamente, esta sigue siendo la única opción. La única opción es ir al bosque prohibido. Esta es la única esperanza de supervivencia ahora. Como un joven mago que ha vivido en Hogwarts durante muchos años y que ha aprendido muchos recuerdos de la mente de Gimli, Tom, naturalmente, puede saber la ubicación del bosque prohibido desde donde acaba de salir del baño en el segundo piso. Ahora, en la pared del corredor que conducía al bosque prohibido, parpadeaba la tenue luz del fuego. Esa es una vela. Dios me ayuda.
Los ojos del pequeño Tom se iluminaron. La situación era urgente e inmediatamente dio una orden. Basilisco, sigue la dirección de la vela. Tan pronto como se dio la orden, la velocidad de movimiento del basilisco, que básicamente dependía de la inducción térmica para determinar la dirección, de repente aumentó mucho. El factor que originalmente le exigía elegir la dirección de carrera y así reducir la velocidad desapareció inmediatamente. Sin dejar rastro. Las hileras de luces que cuelgan de la pared son como la estrella polar guiando la dirección en su visión sensible al calor, marcando el camino hacia la esperanza y la luz en el cielo negro. Tan pronto como el basilisco comenzó a atacar, Tom se dio cuenta de que la distancia entre los dos tipos que lo seguían comenzó a ampliarse lentamente. Aunque todavía los estaba mordiendo, esta también era una de las señales de que estaba a punto de escapar. Parece que sintió su intención, y su posición actual se ha acercado gradualmente al lado más exterior del muro del castillo de Hogwarts, cerca del bosque prohibido. Los perseguidores detrás del basilisco comenzaron a ponerse ansiosos y la varita en su mano comenzó a moverse. Frente a él. En el tramo de la carretera se pueden lanzar o deformar varios obstáculos que pueden reducir el tamaño del basilisco. Quizás debido al consumo de fuerza física y poder mágico causado por hechizos y ataques anteriores, los obstáculos que aparecieron frente al basilisco eran muy inferiores a los varios pilares y paredes de piedra que se elevaban desde el suelo en el baño. Pero es solo un simple obstáculo. ¿Cómo puede resistir el feroz impacto del basilisco cuando acelera? El basilisco que se arrastraba rápidamente sacudió su gran cabeza locamente a toda costa, usando toda su fuerza para aplastar y desechar todos los obstáculos frente a él. A pesar de que su cabeza estaba magullada y sangrando, los nervios de su cuerpo continuaron comunicándose con el cerebro. Le dolió, pero el basilisco no detuvo su acción. Incluso por estúpido que sea, puede comprender claramente cuál es la situación actual. Mientras pierda un poco y sea atrapado por los dos monstruos detrás de él, caerá en un abismo de destrucción eterna. La sangre fluye. Los músculos se contraen. La vida va pasando. El cerebro tiembla. Entonces. No pares. Mientras podamos llegar a ese lugar. Capítulo 215. La llamada pajita que salva vidas. Es exactamente lo que nosotros dos imaginamos. Hermione yacía sobre el hombro de Glenn, mirando al basilisco frente a ella mientras se arrastraba hacia el punto final señalado por la marca formada al encender velas al principio sin dudarlo. Protección de armadura. La niña de repente detuvo lo que quería decir, recitó un hechizo, extendió su varita y apuntó con el dedo al vacío. Una barrera invisible se desarrolló inmediatamente, cubriéndola a ella y a Glenn, bloqueando el ataque del basilisco mientras movía su cola. Vigorosamente una gran cantidad de escombros volaron desde la pared rota. Después de recitar el hechizo, Hermione empezó a murmurar de nuevo. Pero Voldemort no tenía ninguna duda de por qué las velas en el pasillo estaban encendidas por la noche. Algo tan discordante sucedió cuando estaba corriendo para salvar su vida. Este tipo simplemente siguió nuestras ideas sin siquiera una pequeña vacilación o duda. Adelante. Es normal que una niña pequeña tenga ese tipo de preguntas, pero cualquier persona normal que sepa lo que Glenn está planeando inevitablemente tendrá esos pensamientos. Pero Hermione también cometió un pequeño error. Eso es un prejuicio. Habrá interacciones complejas entre la información y los pensamientos de las personas que conocen la verdad no pueden generalizarse a partir de los pensamientos de las personas que no tienen idea de la verdad. En determinadas circunstancias, es muy fácil para los humanos ignorar algunas cosas triviales que les rodean. Una fría voz femenina sonó debajo de la niña. Bueno, ese es Glenn, que aún no ha superado los efectos de la poción de cambio de género y aún conserva su cuerpo femenino. Por ejemplo, cuando ocurre una crisis extremadamente urgente y que pone en peligro la vida, domina el instinto de supervivencia biológica. El único pensamiento en la mente de las personas es cómo salvar sus vidas en esta crisis. Si algo discordante aparece en el campo de visión en este momento, el objeto en sí puede darle esperanza de vida a la persona en crisis, o puede guiarla a cambiar de opinión y pensar en un camino hacia la vida. Entonces la persona olvidará por completo la falta de armonía de esto y agarrará esta pajita que le salvará la vida con todas sus fuerzas. Esto es cierto para la gente común, y más aún para aquellos que escapan de la muerte y anhelan la inmortalidad cuando se enfrentan a la muerte. Y el fragmento del alma de Tom Riddle en el diario tiene solo 16 años.
Aunque parece ser más precoz que sus compañeros debido a ciertas cosas, sigue siendo esencialmente un niño inmaduro, sin mencionar a sí mismo. Tanto anhela la vida eterna. Y si quiere controlar el basilisco que hemos dañado gravemente para salir de Hogwarts, entonces la única ruta que puede elegir es el bosque prohibido, una ruta donde el peligro y la oportunidad coexisten, y lo que hemos hecho es solo para hazlo pensar en ello más rápido. Glenn corría junto con la niña sobre su espalda. Aunque hacía ejercicio vigorosamente, su respiración no estaba demasiado perturbada por el movimiento. En ese momento, estaba respondiendo con calma y en detalle las preguntas de Hermione en un tono que era completamente el mismo de siempre. La responsabilidad de bloquear los obstáculos entrantes recae enteramente en Hermione. La única responsabilidad de Glenn en este momento es seguir al basilisco y actuar como medio de transporte. Corrió rápido sobre el suelo que se movía constantemente debido a la técnica del terremoto, y de vez en cuando usaba el poder mágico más adecuado para realizar amplificación de fuerza y caminar como araña en un instante, manteniendo la cantidad mínima de poder mágico y consumo de energía física. Y esquivando la energía generada por el suelo. Enormes trozos de obstáculos destrozados se derrumbaron o se desprendieron de paredes y techos que ahora no tenían posibilidad de resistir. Todo lo que Glenn dijo provino de la experiencia y la comprensión que adquirió al realizar tareas en su vida anterior. Aunque Glenn no ha estudiado específicamente la psicología de las personas cuando se enfrentan a un peligro, pero nunca ha comido carne de cerdo, no ha visto un cerdo corriendo. Aquellos objetivos que sintieron que se acercaba la muerte redujeron significativamente su coeficiente intelectual y huyeron basándose en sus instintos biológicos de supervivencia. Felizmente agarraron la llamada pajita que les salvó la vida que les habían puesto y llegaron a lo que pensaban que era una caja fuerte. Y su garganta fue sellada con un golpe por él mismo que había estado esperando que llegara la presa. Antes de morir, mostró expresiones de desesperación, pánico, colapso y locura. No sabía cuántas veces había visto él. Aunque la verdadera fortaleza de Glenn radica en adaptarse a las circunstancias, no es muy calculador ni estratégico, pero ¿quién permitió que Voldemort muriera en un área con la que todavía estaba familiarizado y con el que se sentía cómodo? Tal como dijo Glenn, cuando ella y Hermione salieron de la sala de los menesteres y estaban a punto de llegar al baño de niñas en el segundo piso, los dos pequeños tomaron un desvío hacia el lado cercano al bosque prohibido y regresaron hasta donde encendieron las velas apagadas en la pared del pasillo. La acción fue precisamente guiarlos en su plan a través del calor generado por la llama de la vela, el contacto con ella, y su visión fue borrada solo a través del sensor de calor. El basilisco gravemente herido se llevó a Tom con él. El diario de Ridley escapó en dirección al bosque prohibido. Debido a que Glenn estaba en el cubo negro que contenía el diario que ella hizo y el dispositivo de alquimia colocado encima del diario, además de haber sido torturada hasta la muerte por ella misma usando la maldición Cruciatus, no pudo interferir ni recibir información externa mientras se escondía. En el diario, el pequeño Tom no sabía lo que Glenn le había hecho a Hermione antes de que lo llevaran al baño, y su deseo de vivir lo llevó a elegir este camino sin retorno que conduce a la muerte. Glenn no creía que él y Hermione fueran lo suficientemente fuertes como para mantener y destruir al 100% al basilisco cuando decidió escapar. Él todavía lo sabía, así que al principio, sus objetivos eran simplemente aprovecharse de Tom. Antes de que Ridley y el basilisco pudieran siquiera pensar en escapar, cegaron el ojo restante del basilisco, eliminaron su mayor amenaza y le causaron el mayor daño posible, y luego guiaron o obligaron a Tom y al basilisco a escapar al bosque prohibido. Por supuesto, es imposible soltar al basilisco, ya sea para eliminar el peligro potencial en Hogwarts que puede amenazar a Hermione o para debilitar aún más el poder de Voldemort, quien será asesinado tarde o temprano, esto era imperativo. Glenn para eliminar al monstruo que había estado vivo durante quién sabe cuánto tiempo. Así que huye lo más que puedas y avanza por el camino que hemos trazado que conduce a la muerte. La última línea de defensa establecida por los dos hombres, la línea de defensa que podría matar completamente al basilisco, estaba en el bosque prohibido. Sería un final satisfactorio para un episodio que ha durado demasiado. Por supuesto, satisfactorio en comparación con Glenn y Hermione, en cuanto a Basilisk y Voldemort. ¿A quién le importa? Glenn y Hermione en el mismo cuadro. Capítulo 216. El cielo está alto, los pájaros pueden volar, el mar es vasto y los peces pueden saltar. Gire a la izquierda, gire a la derecha y siga avanzando. El pequeño Tom ya podía ver la ventana en el borde y más cercana al bosque prohibido.
date prisa, gritó Tom emocionado. Rompe ese vaso. Sal corriendo. Is. El basilisco respondió así, aunque era incomprensible, probablemente pretendía responder a las palabras de Tom. A pesar de que el castillo de Hogwarts fue bendecido con algo de magia protectora, todavía era algo vulnerable al poder absoluto que traía el enorme cuerpo del basilisco. Una sola ventana no fue suficiente para permitir que el basilisco pasara por completo, por lo que las ventanas fueron la solución correcta para destrozar las paredes alrededor de las ventanas. 50 metros. 20 metros. 10 metros. 5 metros. 1 metro. Con una oleada de fuerza, el basilisco golpeó su cabeza cada vez más pequeña contra la ventana y la pared junto a ella. Aunque el violento impacto lo hizo sentir un poco mareado, la pared originalmente plana y sólida frente a él también había golpeado con éxito un gran golpe. Agujero. Se ha abierto el canal para la supervivencia. Sin la más mínima pausa, todo el enorme cuerpo del basilisco salió volando directamente debido a la inercia. Trabajó duro para ajustar su postura en el aire y, después de caer más de 10 metros, aterrizó con estrépito. En ese momento, las fuertes nevadas afuera acababan de detenerse y el mundo fuera de Hogwarts estaba cubierto de nieve. El basilisco aterrizó y salpicó una gran cantidad de copos de nieve. Incluso con el amortiguador de nieve, el basilisco todavía siente un poco de dolor, pero no importa, porque lo que ahora se encuentra frente a él es el vasto mundo de la libertad. En el segundo piso, en el hueco en la pared, una sombra negra lo siguió de cerca y saltó del gran agujero. La luz de la luna es extraordinariamente brillante esta noche. Las espesas nubes que solían oscurecer la noche ahora están dispersas y el cielo nocturno está muy despejado. Las figuras de Glenn y Hermione escondidas bajo las túnicas negras eran particularmente obvias bajo la brillante luz blanca de la luna, sobre la gruesa capa de nieve blanca. En este momento, los dos solo trajeron al basilisco y a Tom el sentimiento de ira y miedo. Era el dios negro de la muerte cayendo del cielo en el mundo blanco. Parada amortiguadora. Parada amortiguadora. Glenn y Hermione recitaron el hechizo de absorción de impactos al mismo tiempo, y sus poderes mágicos se superpusieron para resistir la gravedad de la tierra sobre ellos. La verticalidad de los dos hombres cayendo en diagonal hacia adelante se estancó repentinamente. Bajo el soplo de la brisa vespertina, las túnicas negras de los dos pequeños ondeaban con el viento, como un enorme murciélago que salía a cazar de noche, dirigiéndose hacia el basilisco. La dirección se desliza. En manos de Glenn, se ha puesto el disparador de cable, y puede controlar el movimiento de él y de Hermione en el aire tirando del cable en cualquier momento para evitar posibles contraataques del basilisco. Sin embargo, resultó que sus consideraciones parecían un poco redundantes frente al basilisco ya marcado. Tan pronto como el basilisco se recuperó del impacto causado por la caída al suelo, corrió hacia el área de adelante sin mirar atrás. Bosque prohibido interminable, oscuro y oscuro. La tierra se movió. Cuando estaba a punto de aterrizar, Glenn inmediatamente aplicó un hechizo de terremoto en las plantas de sus pies. Aunque ya estaba afuera en un amplio espacio abierto, su anillo negro también contenía la rueda de luz 2 o 1 que compró para estudiar su estructura mágica interna. No mencionemos lo buenas que son las habilidades de vuelo de Glenn en una escoba, pero en comparación con la sensación de inquietud causada por volar en el aire sin un cuerpo a su alrededor, Glenn está más dispuesto a dejar caer sus piernas al suelo. Eventos y ponerse al día con los pies en la tierra. Desesperación. En marcado contraste con el basilisco que cayó directamente al suelo, el aterrizaje de Glenn y Hermione pareció tan ligero que, según sus cálculos, su progreso no se debió en absoluto al movimiento en el aire. Después de un tiempo, no hubo sensación de desaceleración. Los dos animales mantuvieron su velocidad original e inmediatamente acortaron la distancia entre ellos y el basilisco. Como dice el refrán, el cielo es lo suficientemente alto para que los pájaros vuelen y el mar es lo suficientemente ancho para que los peces salten. Al entrar en el vasto espacio del mundo exterior, el basilisco obtuvo libertad y, al mismo tiempo, Glenn pudo. Para mostrar plenamente sus propias habilidades corporales. Frente al enorme y grueso árbol que el basilisco continuó destruyendo el entorno circundante y cayó directamente hacia ellos dos, la mentalidad de Glenn no cambió. Hermione, no hay necesidad de usar hechizos protectores. Glenn lo dijo. Lanza un hechizo sobre el basilisco lo mejor que puedas. Déjame el resto a mí.
Al escuchar esto, por absoluta confianza en Glenn, Hermione obedientemente dejó de mantener el hechizo de armadura, respiró hondo y esperó a que el circuito mágico de su cuerpo se estabilizara. Hermione extendió su varita hacia adelante. El filo divino no tiene sombras. El hechizo mágico registrado en fabricación avanzada de pociones que el profesor Snape le dio a Glenn tuvo un muy buen efecto en este momento. Swish, swish, swish. La energía invisible del cuchillo afilado y su rápida velocidad cruzaron instantáneamente el espacio y cortaron los árboles frente al basilisco. Las ramas retorcidas comenzaron a caer lentamente al suelo y la nieve en la copa del árbol se sacudió, sellando el serpiente. Culpe a la ruta de escape que tiene por delante. Para un basilisco con una resistencia mágica extremadamente alta en sus escamas, los hechizos mágicos débiles no tendrán el más mínimo efecto sobre él. No necesita esquivarlos en absoluto y simplemente se come estos ataques mágicos como nadie más. Por tanto, ante la situación actual, la opción más correcta es interferir con el mundo exterior y retrasar el tiempo. El costado de Hermione se convirtió en una torreta y liberaba frenéticamente poder mágico, mientras que el costado de Glenn giraba y esquivaba con flexibilidad el entorno destruido por los basiliscos circundantes. Las limitaciones del espacio han desaparecido y la destreza de Glenn se ha más que duplicado. Quizás todavía necesita la ayuda de Hermione para guiar a la niña a evitar con seguridad todos los obstáculos en los estrechos pasillos de Hogwarts, pero ahora que se encuentra en el vasto bosque prohibido, puede completar fácilmente las operaciones originales únicamente confiando en su propia movilidad. Esquivó de lado el tronco de un árbol que volaba hacia él, luego lo tocó ligeramente, giró su cuerpo y voló hacia el otro lado, pasando entre las ramas. El tirador del cable de su puño derecho disparó una viga conectada al ancla de acero. La cuerda inmediatamente comenzó a encogerse mientras se insertaba firmemente en los árboles del costado, tirando de él y de Hermione detrás de él. La posición donde estaba ahora estaba completamente sumergida en el humo y el polvo levantados por el árbol caído. Antes de aterrizar, Glenn levantó a la niña de espaldas a frente. La sostuvo en sus brazos y usó una pala para pasar por debajo del grueso tronco del árbol que estaba a punto de caer al suelo. Por supuesto, todas las acciones anteriores fueron realizadas por Glenn mientras hacía todo lo posible para mantener estable el ángulo en el que Hermione disparaba los hechizos, por lo que la producción de hechizos de Hermione no se vio interferida demasiado, y su puntería era tan precisa como siempre, con un borde afilado tan pronto como salieron, los árboles cayeron, lo que molestó al basilisco y a Tom frente a ellos. El ruido causado por los dos era tan grande que los pájaros y las bestias en el bosque prohibido estaban sumidos en el caos. Si se podía mirar hacia abajo desde una gran altura, una ruta que se estaba creando comenzaba desde el cruce de Hogwarts y el bosque prohibido se extendió hacia las profundidades del bosque prohibido a una velocidad extremadamente rápida. Capítulo 217 Revés. Con un movimiento tan grande, deberían haberlo notado, ¿verdad? Después de realizar magia por un tiempo, la niña estaba un poco cansada. Sacó 2 botellas de poción mágica del amuleto, bebió una botella sola, se secó la boca y aprovechó esta oportunidad cuando no lo hizo. Necesito cantar hechizos mágicos. Hizo su pregunta, bajó un poco la cabeza y le dio unas palmaditas a Glenn debajo de él, indicándole que abriera la boca. Glenn abrió un poco la boca y Hermione descorchó otra botella de poción mágica y se la dio a Glenn. Después de tomar la poción mágica fría y refrescante, sintió que el poder mágico ligeramente vacío en su cuerpo se había repuesto. Después de beber el líquido azul en la botella, Glenn tocó la botella de poción al lado de su boca con la lengua. Hermione entendió y retiró la botella. Bueno, ya están aquí, mira hacia adelante. Los ojos de Glenn estaban fijos en el objetivo que tenía delante y respondió con calma a las preguntas de Hermione. Cuando la niña escuchó esto, inmediatamente levantó la cabeza, pero nada parecía cambiar frente a ella. A pesar de que la mayor parte de su fuerza física se había agotado y su cuerpo gravemente herido estaba gimiendo, el basilisco todavía estaba escapando desesperadamente frente a él. Espera, no parece que no haya habido ningún cambio. La luz sobre el basilisco se atenuó. Debido a la nieve en el suelo y al clima, el bosque prohibido, que originalmente era mucho más brillante de lo habitual, ahora se ha hundido nuevamente en la oscuridad. Se siente como si las nubes que solían bloquear la luz de la luna se hubieran reunido nuevamente.
Por alguna razón, una capa de oscuridad misteriosa cubría el área donde estaban Glenn, Hermione, el basilisco y el pequeño Tom, pero esta oscuridad repentina que simbolizaba el miedo y lo desconocido no asustó al niño en la espalda de Glenn en ese momento. No sintió ningún miedo en absoluto. Al contrario, Hermione estaba tan feliz que quiso saltar. Bueno, es imposible saltar, y ahora saltar de la espalda de Glenn no es diferente a saltar de un auto. Pero todavía es posible gritar de alegría. Como si le preocupara que su voz no fuera lo suficientemente fuerte, Hermione abrió la boca, trabajó duro y soltó el cuello de Glenn con sus manos. Todo su cuerpo estaba fijado en la espalda de Glenn solo por el apoyo de Glenn en la parte inferior de su cuerpo. La niña se llevó las manos a la boca y gritó fuerte. Hagrid. Estamos aquí. El monstruo está delante de nosotros. Parecía que Hermione había olvidado una vez más el hecho de que era una joven maga, y todo lo que tenía que hacer para amplificar su voz era lanzarse un hechizo amplificador sobre sí misma. Glenn estaba pensando lo mismo, pero no lo dijo en voz alta. Ahora que Hagrid llegó, el plan ha entrado en la etapa final, a juzgar por la situación actual, el resultado de este incidente ya está determinado, así que simplemente sigue a Hermione. Me gusta. En ese caso, entonces el dispositivo debería activarse. Susurró Glenn, y luego comenzó a concentrarse en conectarse con su creación alquímica. ¿Qué? Hagrid. Rubeus. Hagrid. Ese estúpido tipo grande. Delante, Tom, que estaba acurrucado en la boca del basilisco, obviamente escuchó la llamada de Hermione. Aunque se sorprendió un poco al escuchar un nombre familiar en ese momento, no tuvo ninguna reacción innecesaria. Porque Tom sabía que incluso si ese estúpido entrara y se involucrara, no tendría ningún efecto. ¿Qué puede hacer él? Es simplemente un perdedor al que le gusta plantear cosas al azar. El pequeño Tom se burló con desdén. Desde el fondo de su corazón, no creía que la incorporación de Hagrid fuera de alguna utilidad. Parecía querer decir algo más, pero una fuerte conmoción repentina interrumpió instantáneamente su línea de pensamiento. Luego, se escuchó el doloroso rugido del basilisco. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Maldita sea, los sentidos y la conciencia del basilisco están todos arruinados y no puedo conectarme con él en absoluto. Desesperado por saber qué sucedió, Tom, ansioso, descubrió que era completamente incapaz de conectar su conciencia con el basilisco y no tuvo más remedio que proyectar su alma al mundo exterior. Tan pronto como apareció Tom, se dio cuenta de que algo andaba mal. En ese momento, el basilisco había dejado de moverse y se movía y rodaba por el suelo de dolor. Y su boca ahora estaba ensangrentada y ensangrentada. No, eso ya no se puede llamar boca. La mandíbula inferior del basilisco ha desaparecido en este momento, y la única parte superior que queda sangra locamente. La carne está carbonizada y negra, y constantemente sale humo negro y rojo sobre el blanco. El suelo. Explosión. Pero. ¿Por qué? Frente a esta escena, Tom quedó atónito durante medio segundo, y luego su memoria volvió a hace más de 10 minutos. Cuando lo metieron en la pequeña caja negra de la sala de los menesteres. En esa pequeña caja negra, había algo más que el diario que llevaba. También hay muchos pequeños cuadrados negros con usos desconocidos. Después de leer esto, la mente de Tom, que estaba un poco confundida debido a la necesidad de sobrevivir, finalmente se despertó y su corazón no pudo evitar sentir frío. Ese tipo pensó en esta situación en ese momento. El pequeño Tom apretó los dientes con ira. Ahora finalmente sabía para qué se usaban esas cosas raras. Ese maldito tipo realmente colocó explosivos alrededor de su diario. Ese tipo sabía que estaba limitado por el diario. Si era pasivo, solo podía moverse a través del basilisco si quería escapar. Fue precisamente por eso que el tipo hizo esto. Maldita sea. Maldito chico. ¿Es este el final? No, no, no. Todavía tengo una oportunidad. La mandíbula del basilisco solo salió volando, y parece que su cerebro solo fue sacudido por el impacto de la explosión, pero las funciones de su cuerpo aún pueden funcionar. Ahora puedes tragarte mi diario y escapar conmigo. La expresión originalmente ligeramente colapsada del pequeño Tom volvió a ser firme. Cuando las personas se enfrentan a la muerte, a menudo estallan con un impulso incomparable. En este momento, él no simplemente se desesperaba por la desesperada situación actual. Todavía tengo una oportunidad.
Tom rápidamente detectó la ubicación de su diario después de que lo volaron, y luego regresó. Ya no le importaba esconder su cuerpo, y rápidamente copió un auténtico hablante de Parcel y comenzó a ordenar el basilisco. Basilisco. Levántate rápido. Mi diario está ahora debajo de la maleza, a unos 10 metros detrás de ti, a la derecha. Acércate y trágalo en tu estómago. Actúa rápido. Aún no ha terminado todo. Aún tenemos una oportunidad de sobrevivir. Capítulo 218. Soldados divinos descienden del cielo. Pero, ¿Tom y los demás realmente tienen alguna posibilidad? Aprovechar su enfermedad para matarlo era el patrón de comportamiento constante de Glenn, y ella nunca dejaría pasar esa oportunidad. Tomando como señal el grito de Hermione y la detonación de los explosivos alquímicos que había preestablecido, el diario de Voldemort y la vida del basilisco han comenzado a entrar en la cuenta atrás final. Hagrid debe haber notado la situación aquí. El método de matanza preparado por los dos pequeños para hoy está por llegar. Mirar. El viento arreció. Un crujido comenzó a sonar sobre sus cabezas, añadiendo un acompañamiento único al solitario bosque prohibido donde solo quedaba el doloroso rugido del basilisco, como un lamento o una elegía. El viento se hizo más fuerte. La sombra que cubría esta área comenzó a reducirse por alguna razón, pero se volvió más sólida. Sobre el cielo, el claro cielo nocturno reveló una vez más su limpia oscuridad, y la brillante luz de la luna también reapareció, con una suave y fría luz blanca. Glenn y Hermione. La niña levantó la vista felizmente, mientras Glenn miraba al basilisco frente a él. La sombra se ha vuelto tan pequeña que ya no puede cubrir la enorme figura del basilisco. Y a medida que se acercaba, la sombra negra originalmente borrosa reveló gradualmente su verdadera apariencia. Glenn vio que las sombras en el suelo pasaron de virtuales a reales y adoptaron una mirada que le resultaba relativamente familiar. Eso es un dragón. Para ser precisos, era un dragón de fuego. Norberto. Muérdelo. Hermione felizmente agitó sus pequeños puños para animar a Norberto el dragón de fuego, que se lanzaba desde gran altura. Noble era como un rayo negro, y el denso dosel sobre el bosque prohibido apenas le causó ningún obstáculo. Solo rodó unas cuantas veces y corrió hacia el lado del basilisco que aún no había recuperado su fuerza. Luego, abrió la boca, dejando al descubierto sus afilados dientes, y mordió con fuerza el cuerpo del basilisco. Auge. El impacto del descenso de Noble incluso derribó al basilisco que mordió, rompiendo los troncos de innumerables árboles a lo largo del camino y abriendo un camino largo y espeso de nieve fangosa sobre la capa de nieve blanca. Hubo un sonido espeluznante de objetos afilados perforando cosas, y Glenn supo claramente que era el sonido de los dientes de Norbert rompiendo la defensa de escamas del basilisco. Sin detenerse, Norbert siguió las instrucciones de Glenn, reveló sus afiladas y extremadamente afiladas garras y se hundió en el suave cuerpo del basilisco, mordiendo con fuerza los dientes venenosos del basilisco. Juntos, se fijaron al costado del basilisco. Hilos de humo negro surgieron de las fosas nasales de Norbert, y luego, el cálido y aterrador aliento del dragón salió de su boca. Una gran bola de llamas se concentró en su boca y cubrió por completo el lugar donde mordió al basilisco. La rica fragancia. Ah, por supuesto que no podía ser una fragancia fuerte. De repente se extendió un olor acre, que era un símbolo de que la superficie del cuerpo del basilisco estaba comenzando a quemarse. El dragón de fuego Norbert inicialmente mostró su poderosa capacidad de lucha. El basilisco gritó, y Hagrid, que cabalgaba sobre la espalda de Norbert, también gritó. Norbert pareció sentir que alguien en su espalda estaba obstaculizando su salida, por lo que se giró ligeramente y sacudió a Hagrid al suelo. En cuanto a si la verdadera razón era que Norbert temía que su estúpido maestro resultara herido accidentalmente, es difícil decirlo. Afortunadamente, el abrigo de piel de topo que llevaba Hagrid era lo suficientemente grueso y, junto con su porcentaje de grasa corporal relativamente alto, Hagrid solo rodó por el suelo unas cuantas veces, dejándolo en desgracia. Aparte de eso, no hubo ningún otro problema grave. Y antes de que pudiera levantarse, Norbert sacó a Hagrid del campo de batalla entre él y el basilisco con un movimiento de su cola. Hagrid rodó hacia el lado de Glenn y Hermione rápidamente saltó de Glenn, ignorando la suciedad y otras cosas en el cuerpo de Hagrid, y junto con Glenn ayudaron a su gran amigo a levantarse. Oh, gracias, y buenas noches, Glenn, Hermione. Levantándose, Hagrid se rascó la cabeza con una sonrisa. No había insatisfacción en sus ojos por haber sido arrastrado al suelo por Norbert.
Sus ojos entrecerrados estaban llenos de alegría. Alegría y emoción en este momento. Hermione agitó la mano y 3 rayos de luz blanco azulado salieron disparados de la varita. El hechizo de limpieza limpió toda la nieve, el polvo y el barro que volaban sobre las 3 personas presentes. ¿Cómo se siente volar sobre un dragón de fuego? Hermione parpadeó y miró expectante a Hagrid. Para ser honesto, en el mundo mágico, nadie puede rechazar la oportunidad de montar un dragón de fuego. Jaja, increíble, este es mi sueño. Hagrid levantó el pulgar y las comisuras de su boca casi se elevaron hacia el cielo. Muchas gracias por darme la oportunidad de viajar en No. Bob todavía puede ajustar cuentas con los monstruos en la Cámara de los Secretos y el heredero de Slytherin. El tiempo retrocede, el paisaje retrocede y el tiempo retrocede varias horas. En el borde del bosque prohibido, en la cabaña de Hagrid. ¿Dijiste que tienes algo con lo que quieres mi ayuda? Al escuchar el golpe en la puerta y la voz de Hermione, Hagrid exhaló un suspiro de alivio, presionó el cañón de la escopeta, abrió la puerta de madera y acogió a los 2 pequeños. Desde la última vez que se conocieron, y después de que Glenn le advirtiera que los acontecimientos recientes podrían estar relacionados con la cámara secreta de Hogwarts y el heredero de Slytherin, Hagrid se ha vuelto inusualmente cauteloso. Al menos se le puede considerar responsable durante este periodo. Todavía estaba borracho, e incluso las cosas que Glenn le dijo se completaron bien. Hermione describió brevemente en realidad muy complicada la verdadera apariencia del monstruo en la Cámara de los Secretos que los 2 acababan de descubrir en el libro, y le contó a Hagrid lo que habían descubierto. Entonces, al final del día, necesitamos su ayuda. Al mismo tiempo, Hermione también reveló el plan aproximado que ella y Glenn habían hecho mientras estaban de viaje. Serían responsables de expulsar al basilisco de Hogwarts, y luego Hagrid y Norbert terminarían la matanza. ¿Cómo es esto posible? ¿Sabes lo peligroso que es eso? Después de que Hagrid escuchó el impactante plan de las 2 personas, casi saltó de emoción. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Dejar que 2 pequeños magos se enfrenten solos al monstruo asesino? Este tipo de cosas debería. Pero antes de que Hagrid pudiera terminar sus palabras, la pequeña Hermione, que ya había adivinado que así sería, lo interrumpió. Por cierto, Hagrid, también queremos enseñarte un hechizo del este. Una técnica que puede ayudarme a llevarme mejor con Norbert. Aunque acabo de aprender un poco sobre ella, está lejos de poder crear de la nada un espacio que pueda albergar animales mágicos en cualquier momento y en cualquier lugar, ni tampoco me integro con ellos para obtener sus poderes mágicos y aptitud física, pero es suficiente para la situación que vamos a enfrentar ahora. Dices. Las orejas de Hagrid se movieron y se sentó erguido. Obviamente, su atención se desvió con éxito. Capítulo 219. Último recurso. El tiempo vuelve al presente. Oh, Dios mío, realmente caí en la trampa de ustedes 2, pero afortunadamente ustedes 2 están bien ahora, de lo contrario, realmente no me lo perdonaría. Después de que la emoción pasó, Hagrid no pudo evitar sentirse culpable y asustado. Apuesto a que debes haber calculado que me tomará mucho tiempo aprender esa técnica de conexión del corazón, así es, ¿verdad? No sé cuándo fue la última vez que pensé tan seriamente en un hechizo. De todos modos, cuando finalmente aprendí esa técnica, miré la hora y era casi la hora que acordamos antes. Ni siquiera puedo detenerlos a ustedes 2. Y no tengo tiempo para informar al profesor Dumbledore. Ustedes 2 definitivamente correrán un riesgo tan grande como dijeron, así que solo puedo correr al bosque prohibido para encontrar a Norbert y usarlo con él. Ese método mágico. Afortunadamente el hechizo tuvo éxito y el niño me permitió subirme a su lomo y llevarme a volar. Pero para ser honesto, se siente también volar alto con Nobel. No, estoy fuera de tema. Hablando de eso, Hermione, arrastraste a Glenn y te escapaste tan pronto como terminaste de enseñarme. Ni siquiera sé cuándo se fueron. Habiendo dicho esto, Hagrid miró enojado a los 2 pequeños frente a él. Ah. Jajaja, ups, el tiempo era muy escaso en ese momento. Definitivamente no haremos esto la próxima vez. No te preocupes, Hagrid. Hermione se rió, tratando de salirse con la suya. Al ver que Hagrid parecía estar planeando decir algo más, Hermione rápidamente cambió de tema. Hagrid, no tenemos tiempo para hablar tanto ahora. ¿Has traído lo que queremos?
Aunque el basilisco ahora se resiste obstinadamente, es mejor ocuparse de él lo antes posible para evitar largas noches y pesadillas. Oh, oh. Tómalo, tómalo. Hagrid quedó atónito por un momento. Después de pensarlo detenidamente, parecía que la niña tenía razón, así que extendió la mano y buscó algo en sus brazos. Bueno, aquí está. Hagrid sacó un montón de cosas y, bajo la luz de la luna, pudimos ver la verdadera cara de esas cosas. Ese es un pequeño gallo. Sí, antes de que Glenn supiera la verdadera identidad del basilisco, le había dicho específicamente a Hagrid que protegiera a los pocos gallos que quedaban. No está claro por qué el heredero de Slytherin detrás de Ginny querría matar a estos animales, pero como ese es su objetivo, protegerlos debe tener algún efecto. Y resulta que Glenn tenía razón. Tan pronto como los dos aprendieron todo tipo de información sobre el basilisco, entre las estrategias que establecieron, el último recurso fue que Hagrid trajera al pequeño gallo para que viniera en busca de apoyo. Así es, convocar a Norbert en realidad no era el método que planeaban para eliminar al basilisco. El Charmander era simplemente restringir el movimiento del basilisco para que no huyera cuando escuchara el canto del gallo. En ese libro se dice que el canto del gallo es fatal para el basilisco, como dice Tom en el diario. El intento deliberado de Ridley de matar a todos los gallos en el gallinero detrás de la cabaña de Hagrid, el único gallo en Hogwarts, demuestra que esta información es confiable. Siendo ese el caso, ¿por qué no utilizar una forma más sencilla de resolver este incidente? Entonces vámonos, Hagrid, no hagas esperar demasiado a Norbert. Hermione jaló a Glenn y caminó rápidamente hacia adelante, abriendo el camino a Hagrid. ¿Por qué siento algo raro ahí? Hagrid lo siguió apresuradamente. No se atrevió a perder de vista a estos dos tipos nuevamente, sin embargo, en el camino, siguió rascándose la cabeza y no pudo entender el motivo hasta el final. Me pica tanto la cabeza que siento que me va a crecer un cerebro. El grupo de personas llegó al lugar donde Norberto estaba enredado con el basilisco. En ese momento, el área estaba hecha un desastre. Los árboles se rompieron, aparecieron hoyos profundos uno tras otro y dos enormes criaturas mordían y rodaban por el suelo del bosque prohibido. Ah, por cierto, la mordida es solo unilateral. Glenn levantó la mandíbula del basilisco y fue imposible morder. El originalmente extremadamente mortal basilisco ha perdido sus ojos que matan vidas y su poderoso mordisco que lo destroza todo. Ahora, todo lo que le queda es su cuerpo débil y retorcido causado por la pérdida de sangre y fuerza física, y solo hay unos pocos dientes de serpiente que están llenos de veneno. Bueno, es posible que los colmillos de serpiente no puedan atravesar la defensa de la piel de dragón de Norbert. Se puede decir que es extremadamente miserable, pero solo se puede decir que fue una buena muerte. Como si tuviera una premonición de que se acercaba su muerte, el basilisco que había estado muriendo durante mucho tiempo de repente volvió a la vida y luchó un poco más fuerte. El dragón de fuego Norbert no se dio cuenta por un momento, y el cuerpo siguió presionando. El basilisco casi fue arrojado, afortunadamente, su cuerpo fue arrojado. Las garras afiladas apuñalan al basilisco con fuerza para evitar hacer el ridículo en público. Mirar fijamente. Sintiendo que tres ojos lo miraban, parecía estar un poco enojado. Noble aumentó con enojo su ataque al basilisco. La temperatura del aliento del dragón que salía de su boca aumentó mucho, por lo que Glenn y los demás estaban aquí. Puedes sentir la alta temperatura golpeando tu cara. ¿Es este el monstruo en la habitación secreta? Hagrid miró al miserable basilisco frente a él en silencio. Parecía estar escondiendo algo en su corazón, y luego habló en un tono complicado. Hermione, que pensaba rápido, y Glenn, que era más sensible a las emociones negativas debido al Obscurus, notaron las emociones ocultas en las palabras de Hagrid, pero ninguno de los dos habló. La niña sintió que si Hagrid quería contarles sobre este asunto, su gran amigo se lo diría él mismo. Si él no quería contarles, entonces Hermione no preguntaría. Glenn simplemente no podía decir qué significaban estas emociones negativas y, al mismo tiempo, no quería entrometerse en los asuntos de otras personas. Al final, Hagrid no dijo mucho y Glenn pudo sentir que las emociones negativas que persistían alrededor de Hagrid habían desaparecido por completo. Después de matar a este tipo, nadie en Hogwarts resultará herido por esto. Hagrid se rió alegremente y se dio unas palmaditas en su gran barriga. Estaba sinceramente feliz de que el peligro que acechaba en Hogwarts hubiera sido eliminado.
Esta alegría era mucho mayor que otras emociones que aparecieron en su mente, como el agravio que le provocó la injusticia de 50 años o la sensación de alivio que sintió después de que se reveló la verdad. A este lindo hombretón realmente le gusta esta escuela de magia llamada Hogwarts. Llama un par de veces, pequeña. Hagrid tomó la polla en sus brazos. Capítulo 220. Basilisco declarado muerto. Oh. Al sentir los movimientos de Hagrid, los ojos del pequeño gallo en sus brazos se volvieron agudos. Un canto de gallo agudo y brillante sonó en el bosque prohibido, que parecía tan discordante. Obviamente, este sentimiento es el mismo para el basilisco que yace en el suelo. El cuerpo del basilisco que luchaba bajo Norberto se puso rígido por un momento, y luego trató desesperadamente de liberarse con una fuerza aún más aterradora. Pero, ¿cómo podía Norberto, que ya había sufrido una pérdida, dejar que el basilisco siguiera haciendo lo que quisiera? Bang, 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 clam, las garras del dragón de fuego golpearon la cabeza de la serpiente a la que solo le quedaba la mitad superior, y al mismo tiempo, su boca se volvió loca. El suelo expulsa un cálido aliento de dragón. El canto del gallo tuvo un efecto fatal inmediato en el basilisco. Las escamas duras, originalmente lisas y verdes de su cuerpo, habían perdido su brillo visiblemente a simple vista, y un líquido negro comenzó a fluir de los espacios entre las escamas y de las heridas. Todo su cuerpo rezumaba rápidamente, e incluso los agujeros de carne seca en las dos cuencas de sus ojos comenzaron a chorrear sangre. Bajo el doble golpe de Norberto y el gallito, el ágil cuerpo del basilisco había comenzado a endurecerse, y los sonidos que salían de su boca poco a poco se volvieron débiles e imperceptibles. La conciencia se aleja de él, el pensamiento se estanca e incluso el dolor proveniente de las heridas en todas partes del cuerpo se adormece gradualmente. Este sentimiento de que incluso su propio sentido de existencia le será arrebatado con el paso del tiempo, pero no puede resistir, hace que el basilisco caiga completamente en la desesperación. No mucho después, Norbert sintió que la fuerza de sus garras desapareció por completo. Glenn y otros vieron la cabeza levantada del basilisco tirada en el suelo en el gran pozo destruido por los dos grandes, inmóvil. Glenn llamó a Norbert y usó sus garras para tirar del inerte basilisco un par de veces. Este último no mostró reacción. Luego colocó un rifle de francotirador en el suelo, apuntó a la cabeza del basilisco y disparó un tiro. Apareció en el centro de la frente del basilisco y la bala entró con éxito en su cerebro. Aunque no penetró por completo en toda su cabeza, fue suficiente para sacar una conclusión. Este ha vivido más de 1000 años y pertenece a Salazar, uno de los 4 gigantes de Hogwarts. El basilisco de Slytherin ha perdido por completo su vitalidad en este punto. Basilisco, declarado muerto. Hagrid observó a Glenn cuidar al tipo grande que parecía no ser fácil de tratar, se secó el sudor frío en la cabeza, pateó el pequeño pene de regreso a sus brazos y luego se volvió para mirar a la serpiente que se confirmó que era muerto. ¿Es este el final?, preguntó Hermione mientras observaba a Norbert, quien estaba un poco aburrido porque su oponente estaba muerto, rodeaba el frío cadáver del basilisco y jugueteaba con él de vez en cuando. Bueno, ahora el incidente causado por el heredero de Slytherin ya no representa ninguna amenaza para nosotros. Pero hay una cosa más que tenemos que hacer. Entonces recicla el diario de Tom Riddle. Respondió Glenn, volviendo su mirada hacia el diario que había estado buscando desde que llegó al lugar y que lo había encontrado no hace mucho. Ahora que el peligro ha desaparecido, es hora de encargarnos de este complicado asunto. Sí, es cierto, pero ¿qué vas a hacer con él? Hermione se cruzó de brazos y siguió a Glenn hasta Tom. El diario de Riddle yacía unos metros más adelante. Déjame decirte primero, no permitiré que sigas usando ese tipo de maldición como lo hacías antes. Preguntando al diario sobre otras cosas sobre Voldemort. Si no puedes usar ese tipo de maldición, trata de no usarla. No es bueno para tu alma ni para tu conciencia. Es cierto que puedo ayudarte a deshacerte de la influencia de las cosas malvadas cada vez. Pero es precisamente porque puedo usar el poder del santo para eliminar esas influencias que puedo entender por qué esas maldiciones se llaman. Hermione miró vagamente a Hagrid. Aunque el gran hombre todavía estaba a cierta distancia de ellos, Hermione todavía no dijo esas 5 palabras. ¿Sabes? Glenn, naturalmente, sabía de qué estaba hablando Hermione. La maldición imperdonable de hecho afectaría el espíritu y el alma del taumaturgo. Este era un hecho indiscutible.
De hecho, esos hechizos contaminados con emociones negativas tendrán más o menos esos resultados, es solo una cuestión de cantidad. Por supuesto, los efectos que pueden producir esos hechizos mágicos son de hecho más amplios y más efectivos que los hechizos mágicos ordinarios. Esto no se puede negar. Aunque Glenn creía que podría resistir los efectos de la maldición imperdonable con la ayuda de Hermione, era mejor usarla lo menos posible. Entonces no planeaba usar la maldición Cruciatus para continuar torturando a Tom. El diario de Riddle. Glenn tenía otros planes. Bueno, aunque todavía existe una conexión con la maldición Cruciatus, ya no importa. Pero antes de que puedas implementar tu idea, primero debes ocuparte de lo siguiente. Toca. 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 Shasa. Shasa. De repente, unos pasos no disimulados llegaron desde cierta dirección en el bosque prohibido, y el visitante caminaba lentamente hacia Glenn y los demás. Hagrid de repente llamó a Norbert para que viniera hacia él y este se sacó de la cintura la escopeta que Glenn le había dado. A través de la conexión de corazón a corazón, Norbert sintió el nerviosismo de su estúpido maestro y no pudo evitar revelar los afilados colmillos en su boca nuevamente, y volutas de humo negro comenzaron a salir de sus fosas nasales. Hagrid, Norbert, está bien, no se pongan nerviosos. Hermione tiró del gran abrigo de piel de topo de Hagrid y dijo con una sonrisa. Ese es uno de los nuestros. Al escuchar esto, Hagrid bajó la guardia y volvió a acariciar el cuerpo de Norbert, pero este último lo hizo tambalear enojado. HMPH. ¡Qué estrategia más loca! Un familiar resoplido frío surgió de la oscuridad. Es una lástima. Originalmente solo tenía el plan de recoger el cadáver para ti. A juzgar por los resultados, parece que mi plan fracasará. Snape, vestido con una túnica negra, salió lentamente del bosque prohibido y habló sin piedad. También fue uno de los métodos de respaldo que Glenn y Hermione utilizaron para informar los detalles del asunto con anticipación y pedir ayuda para hacer arreglos antes de tomar medidas. Esto es para evitar que el basilisco que viene aquí resulte lo suficientemente herido como para que Noble Gilon lo suprima por completo, o para evitar que surjan otras emergencias para lidiar con las consecuencias. Después de ver que no había ningún movimiento después de que apareció Snape, Glenn habló sin expresión alguna. El profesor Snape ha salido, no vas a aparecer tú. Profesor Dumbledore. Casi no muy lejos de Glenn y Hermione, un espacio comenzó a fluctuar y la alta figura de Dumbledore apareció gradualmente desde el vacío. Glenn, tengo curiosidad por saber por qué no viniste a pedirme ayuda antes de actuar. Dumbledore no se sintió avergonzado en absoluto por sus acciones y miró a Glenn con una sonrisa. Porque personalmente creo que incluso si no te informara, todavía estarías en secreto. A mitad de las palabras de Glenn, Hermione le tapó la boca. Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.